La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. Hola amigos, bienvenidos a una nota más de estas especiales que estamos emitiendo desde La Chambrana Radio y Televisión para cada uno de ustedes. Gracias por seguir en sintonía, gracias por estar con nosotros y brindarnos ese voto de confianza. Recuerden que debemos cuidarnos todos. Hoy tenemos un invitado muy especial en esta nota. Se trata de una persona conectada con el arte, un crítico de arte a nivel nacional. Él es un docente de la Universidad Nacional, es curador de arte y es un hombre que se ha dedicado desde hace ya 20 años, desde su blog en redes sociales, a hablar de arte y de cultura a nivel nacional. Se trata de Ricardo Arcos Palma. A él lo contactamos y desde París tuvo el detalle de atendernos y lo tenemos hoy con nosotros porque temas como qué pasa con los artistas, qué está consumiendo la sociedad colombiana en temas de arte y cultura durante esta época de cuarentena, qué opinión tiene de las políticas del gobierno nacional y cómo de manera directa impactan al sector cultural y artístico a nivel nacional y cuáles son esas situaciones que pudieran eh, manejarse desde la organización y desde ese concepto que él tiene. Pues a Ricardo Arcos le damos la bienvenida a nuestros micrófonos de La Chambrana y bueno, valoramos mucho que a esta hora nos esté atendiendo porque sabemos que estamos en horarios muy diferentes, pero nos ha dado el privilegio de recibir nuestra comunicación. A él le damos la bienvenida a nuestras notas de La Chambrana. Ricardo, bienvenido a La Chambrana. Gracias por aceptar y hablemos de ese tema que ya hemos dilucidado aquí en estos micrófonos. Bueno, entonces me parece que tu pregunta es muy importante. Pues primero, pues muchas gracias por esta invitación a la Chambra. Me parece que estos esfuerzos son realmente significativos de crear estos espacios comunitarios más allá de las leyes del mercado. Gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de estar con ustedes. Tu pregunta es muy importante porque nos pone sobre la mesa algo que nos ha ocupado no solamente ahora dentro de la coyuntura de la pandemia del coronavirus, sino también es algo que viene desde hace ratos. Yo lo he llamado como el estado crítico de la cultura. ¿Sí? El estado crítico de la cultura se conecta también con el estado crítico de otras instituciones que ahora paradójicamente se juntan de la mano. Yo ya había alertado en otros textos que he escrito, apoyado justamente en esa fórmula de Sigmund Freud, cuando él hablaba justamente casi hace un siglo del malestar de la cultura. ¿Sí? Ese malestar de la cultura, decía Freud, está en dos tensiones. Por un lado, aparece esa idea de la muerte, que es el tánatos, y por el otro lado, la pulsión de vida, que es lo erótico. Y él decía que lo que está primando en la sociedad en general es la pulsión de muerte, que tiene su mayor expresión, decía Freud, en esos años 20 del siglo pasado, tiene su mayor expresión en la barbarie, es decir, en la guerra. Y curiosamente vemos hoy cómo dentro del panorama no solamente lo que acontece en el país, sino lo que pasa mundialmente, ese estado latente de guerra, ¿sí? Con las declaraciones de Trump, con la latencia de Europe Defender en Europa, que nos tiene aquí también un poco alarmados con el conato de guerra con Venezuela. Bueno, como que la guerra está ahí. Y por el otro lado, ese malestar cultural se refleja dentro de ese estado crítico, también del estado crítico del sistema de salud mundial, ni siquiera solamente de Colombia, porque nosotros podemos decir, el virus mata a la gente, pero indudablemente la está matando no solamente porque es un virus letal, claro que sí, pero la gente está muriendo es porque no hay capacidad del sistema de salubridad o del sistema de salud para poder soportar una pandemia de este orden. Entonces, la reacción de la mayoría de los países es enciérrate.
¿Qué pasa entonces con el asunto de la cultura? Yo lo pongo en ese estado crítico, ¿sí? El estado crítico acá, uno lo menciona como en un estado de salud también crítico, ¿no? Un paciente que está ya en estado crítico, digamos, en cuidados intensivos, pues está dentro de dos opciones. O se recupera, ¿sí? Haciendo este símil con el estado de salud, con lo que está aconteciendo, o simplemente va hacia el otro lado. La cultura está en ese momento, en ese estado crítico, en cuidados intensivos, pero digamos que lo que ha hecho esta situación de la pandemia es hacer evidente algo que ya estaba latente, ¿sí? Que venía ahí desde hace mucho tiempo atrás, pero es que esto no es nada nuevo, Es que ¿sí? siempre hemos escuchado, Ricardo, que la cultura es la cenicienta del paseo y realmente vemos que los recursos que se destinan para, no solamente para apoyar proyectos de tipo artístico y cultural, sino para generar políticas que beneficien al sector, son muy pobres. Es que, de hecho, hay una amiga, Angélica Zamora, ella tenía un noticiero que desafortunadamente ya no sé si se siguió haciendo, satírico, se llama El Oso Noticias, y una de esas últimas emisiones que hizo durante el tránsito de Santos a Duque, decía, oiga, ¿será que con el acuerdo de paz ese dinero, esa suma de dinero tan importante que va al Ministerio de Defensa, irá a la educación, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura? Se preguntaba ella como nos preguntábamos la mayoría de los colombianos, creo yo, o al menos a lo que nos interesaba este asunto de los diálogos de paz. Y pues hoy vemos que no, ¿sí? Que el presupuesto que tú mencionas sigue siendo paupérrimo. La cultura no le importa a los gobernantes de nuestro país, no les ha importado por obvias razones, ¿sí? Porque un pueblo que no tenga una riqueza cultural es un pueblo que no va a tener autonomía y es un pueblo que va a estar hasta cierto punto, no va a ser emancipado, no va a ser libre, no va a poder tomar sus propias decisiones. Entonces, esto va de la mano de todo eso. Entonces, por eso yo hablo de esta cuestión del estado crítico de la cultura, ¿sí? Que está en cuestiones, digamos, en cuidados intensivos. Frente a eso, han surgido, incluso antes de la cuestión de la pandemia, en el movimiento, por ejemplo, casi paralelo del movimiento social que iba como dándose paralelo a lo que estaba en Chile, en Ecuador, aquí en Francia también. En Colombia surgió algo y la cultura también. Incluso dentro del movimiento social decía, oiga, pero es que a nosotros no nos están teniendo en cuenta, los trabajadores de la cultura, y también tenemos un pliego de petición. Entonces se creó, por ejemplo, la Mesa Amplia del Arte y la Cultura, ¿sí? Y la Mesa Amplia del Arte y la Cultura, que es a nivel nacional, eso se creó por ahí en febrero, ¿sí? Más o menos. Fue bastante interesante porque comenzó realmente a recoger, bueno, ahí entra gente de teatro, de todas las artes escénicas, de audiovisuales, los de cine y Literatura, televisión, literatura, las artes plásticas, en fin. Es una cantidad de asociaciones, ahí estamos nosotros, por ejemplo, de la Coalición de Trabajadores de la Cultura, están los de la Unión Nacional de Artistas, la UNA, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mencionar algunos, es una lista larga, pero está la Asociación Colombiana de Actores, el Paro Suena, la Unidad Nacional de Artistas, UNA, Asociación de Trabajadores del Audiovisual, ACTV, Corporación Colombiana de Teatro, la Coalición de Trabajadores de la Cultura, Mesa Nacional del Circo, Asamblea Audiovisual, el Círculo Colombiano de Artistas, mejor dicho, es una Asociación Nacional de Festivales, Internacional de Films. Todas esas asociaciones decidimos unirnos para comenzarle a decir al gobierno, oiga, no es suficiente lo que ustedes tienen destinado para la cultura. Eso fue antes de la crisis de la pandemia, ¿no? una pregunta, Ahora, Ricardo, ¿y estas mesas no es factible que se conviertan en un saludo a la bandera, como ha sucedido con muchos procesos? es el riesgo.
Es el riesgo, eso es lo que se discute porque terminan siendo cuestiones coyunturales. De hecho, se acabó de hacer un derecho de petición que fue prácticamente ignorado por el gobierno porque no tiene la fuerza, digamos, de un sindicato, por ejemplo, de trabajadores de la cultura, que aunque hay algunos, pero no hay esa fuerza grande. Falta Pero esto es, organización, ¿verdad? claro, En claro. defensa. Y esto es interesante porque en otros horizontes existe. Por ejemplo, mira, yo que estoy ahora aquí en Francia, aquí existe la figura del trabajador cultural como en Canadá. Y bueno, hablar de cosas personales, pues hay que decirlos. Por ejemplo, mi tío es un señor de 85 años, músico, ¿sí? Que emigró hace muchos años, como muchos que no han encontrado una posibilidad en Colombia de vivir de lo que a ellos les gustaba. Entonces, él es pensionado, es un músico pensionado. Y entonces uno dice, ¿será que eso es posible en otros contextos que un músico tan importante se pensione en Colombia, ¿no? Entonces, eso parece todavía una ilusión porque el resto de trabajadores tampoco tienen la seguridad de pensionarse. Entonces, hay muchas cosas de ese orden sobre el estatus del trabajador cultural. Y la pregunta que nos hemos hecho ahora es, ¿qué pasa con el trabajador en general? No solamente el trabajador cultural, sino el trabajador de la sociedad. Y esta crisis ha mostrado eso, ¿no? Entonces, como que por primera vez los trabajadores de la cultura, porque bueno, tú me haces esa pregunta, pero se dan cuenta que también son trabajadores Y que precarios, tienen pero que son derechos y que tienen que trabajadores, defenderlos. claro, y que al mismo tiempo se dan cuenta que están en un estado de abandono total, donde pues el pánico es grande porque más que bien vivían de algo, se rebuscaban, pero en este ya estar a la diestra del Dios Padre, pues la cosa ya es más compleja, ¿no? La Y pues inactividad el que ha mismo traído esta cuarentena ha definitivamente cambiado y generado bastantes es temores en duro. diferentes sectores y el sector cultural. Y visto como usted nos lo plantea, Ricardo, yo creo que es que ni el ministerio ve al gestor cultural, al trabajador cultural, como un trabajador que tenga el mismo nivel de derechos, siendo maltratada la clase obrera en el país por las políticas. No, claro, es que bueno, aquí yo aprovecho para hablar de algo que me ha ocupado los últimos años, una investigación de largo aliento que desarrollo en la Universidad Nacional de Colombia, se llama Tensiones y contradicciones culturales en Colombia. Y trata de mirar justamente desde que Colombia era hace 2 siglos, ¿sí? Desde que se constituyó en república. Ahí he publicado algunas cosas parcialmente, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que la idea de cultura que se tiene aún y se tenía en ese momento es de una estructura feudal. O sea, nosotros nacimos como república, pero no llegamos a esa idea de la modernidad de la república, ¿sí? Entonces hay una especie de crisis muy fuerte de modelo de sociedad y por ende cultural y político, que hoy estamos incluso aún en lo que este Jaramillo decía, la modernidad frustrada de Colombia, ¿no? Y yo lo llamo como una promesa de modernidad, ¿no? No la tenemos. Y eso es grave, es decir, la estructura feudal todavía persiste, ¿no? El señor de la tierra, que bueno, todos saben quién es, pero bueno, el señor de la tierra, los siervos de la gleba acá, y que nos valemos menos que las vaquitas del otro señor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso, el modelo cultural que impera es ese. No es el del personaje moderno, contemporáneo, emancipado, sino es el del artista cortesano, el que espera que todavía le den lisonjas, ¿sí? El que espera que, como en la época de que habían reyes, ¿sí? Que el rey o el monarca lo acepte en su corte para él tener una existencia, cuando el arte ya, el artista ha hecho mucho en la historia del arte para ser un trabajador y ser un autónomo, la famosa autonomía del arte de la que tanto se ha hablado. De Aquí hecho, está de muy lejos de hecho, eso. Ricardo, mire el ejemplo tan sencillo y lo estamos viendo. Yo no sé si en los demás países se vea de esa manera, pero aquí en Colombia se nos están yendo grandes artistas
personas que han escrito páginas de la historia artística y cultural del país, se están yendo con su saber, con su conocimiento, pero en la inmunda. O sea, no hay una pensión, no hay un apoyo, sus familias tienen que incluso buscar plata que les den, que les ayuden para acceder a un sepelio. Y eso es una cosa absolutamente vergonzosa. Y ese me parece a mí el colmo de los colmos con gente que ha entregado tanta sabiduría y tanto conocimiento y ha hecho tantos aportes a la parte artística y cultural. Y aquí me da pie para entrar con usted, Ricardo, a uno de los temas que le planteé en un comienzo, y es a propósito de toda esa situación, ¿qué es entonces lo que se está consumiendo en temas de arte y cultura? No solamente ahora, sino es que mire, lo que usted acaba de decir es muy interesante porque es que el artista casi que está dependiendo es de lo poquito, de las migajas que quien maneja los recursos considere que debe darle. O sea, que merece o que se ha ganado. Y quien maneja normalmente los recursos, con todo el respeto del mundo, desde mi Sí, ignorante sí, actitud, sí, sí, desde mi sí. ignorante concepto, Ricardo, no son siempre personas conocedoras del entorno, ni siquiera son personas que tienen en su haber el listado el conocimiento de quién es quién en el mundo cultural y artístico. No, claro. Y es que el asunto, ahora escuchándote, no podía yo dejar vamos a ver si de pronto suena hacia allá algo, pero lo que se está consumiendo culturalmente es algo que es todo lo opuesto a la cultura, es decir, La imaginémonos que anti. Claro, Felipe Santos, el hermano de Juan Manuel, en algún momento llegó y dijo, la cool cultura, la cool cultura, la cultura cool, es decir, y él acuñó este término ahí muy conectado con la industria cultural. Hoy, con la cuestión de la economía naranja, que eso merecería todo un programa importante, que fue presentado como proyecto de ley cuando todo el mundo andaba pendiente de lo de los diálogos de paz, es decir, pasó de agache en el Congreso por el senador en esa época, Iván Duque. El paso de ese proyecto de ley y hoy, y cuando él se posesionó como presidente, dice, esta es nuestra bandera, bueno, y Y que nadie su sabe campaña realmente, fue un programa bandera que no fue bien claro, difundido. y la gente hoy no sabe qué es eso ni nada, pero sí, entonces lo que se está mostrando como cultura, es decir, fue la puerta abierta, el grado de informalidad que existe en el arte, se lo quiere formalizar acá, para pagar impuestos, para hacer préstamos, regularlo a través de la banca, y sabemos lo que es la banca en Colombia. Bueno. Pero sobre lo que tú decías, a mí me estaba sonando esta canción, porque son estos personajes los que se convierten como en, no sé si escuchas, ¿Sí? es una maravilla. Y entonces primero, bueno, Maribel cuando jovencita, que en el show de las estrellas uno bailaba con ella, sí, pero cuando uno escucha las canciones, las letras de estas canciones, ¿no? Primero supremamente machista, ¿no? Es decir, ella misma se olvida que es una mujer y es objeto de consumo Entrega total, total. y de Cosificación. los narcocorrillos que son tan queridos en cierto sector de nuestra sociedad. Entonces, esto es tan complejo en el caso de Marvel, que es una de las adalides de esa nueva cultura light, ¿sí? De la cool cultura. El otro personaje que a todos nos sorprendió es este señor Yuri Buenaventura, que llegó allá y le hizo un elogio. Bueno, la mayoría de estos señores son los que se ven como esos adalides de la cultura. Claro, cuidado con esto, es importante porque recogen también el sentir de la cultura popular. Es decir, hay gente que los sigue, que los escucha y eso está bien, ¿sí? El asunto es que ellos sirven como de caja de resonancia para un medio que es corrupto, ¿sí?
veamos ahora con lo de la crisis, la cantidad de dinero que ya es poco, lo que está destinado a la cultura, no está llegando a la gente realmente necesitada, lo que tú mencionabas, el caso de gente que ha dedicado toda su vida a la cultura y termina muriendo en la pobreza absoluta. En la inopia. Eso. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que realmente la riqueza cultural en un país tan diverso y complejo como Colombia se queda en otro plano, ¿sí? Y por supuesto está la cuestión del divertimento, del consumo, que está bien, eso es importante, pero también hay otros valores fundamentales que son la raíz misma de la cultura. Por decir algo, ¿sí? Porque tú me dices cómo vamos de tiempo, yo tiendo a hablar demasiado, pero la cuestión de la cultura en esencia, ¿qué significa? La palabra en latín es cultivare, ¿sí? Y cultivare significa cuidar de. E inmediatamente eso nos conecta a nosotros al cuidado de la tierra. Es decir, la cultura está unida al terruño, a la tierra, al territorio. Y paradójicamente es ahí donde está el conflicto social y político por el que nosotros estamos atravesando, ¿sí? Es decir, es ahí en la tierra, el conflicto cultural está tan enraizado que ha permeado la vida política. Entonces, eso es parte de la tesis que yo he venido desarrollando justamente, que nosotros no podemos dar un giro más allá a un equilibrio político y social si no resolvemos las tensiones culturales que son enormes, ¿sí? En nuestro territorio son muy grandes. La brecha es enorme y cada vez está más grande, Ricardo, porque Mm. esta crisis, que es otro tema que quiero con usted un poco manejar, y es que las políticas del gobierno tienden, vuelvo a decirle que le hablo con mucha ignorancia y digo esto con toda la humildad. Mm. Pero para mi modo de ver, las políticas del gobierno no están beneficiando sino a los grandes dueños del dinero en este país. Y la propuesta que hay es que a partir de determinada fecha va a salir la gente que tiene por obligación que ir a trabajar porque no se puede quedar sin la comida, porque las tales ayudas las convirtieron en dádivas que hoy calman el hambre y mañana no la van a calmar, porque usted a mí viene y me ayuda en mi momento de crisis y usted me trae el mercado hoy, ok, yo lo recibo y está bien, Sí, pero eso, porque necesito, pero mañana se acaba y usted mañana no va a venir a traerme otra vez mercado. ese es el problema y justamente lo que hay que cambiar, para eso estamos, pues no sé, al menos desde la Coalición de Trabajadores de la Cultura y con las otras asociaciones para la mesa amplia, que ojalá lo que tú dices no sea un saludo a la bandera. Nosotros estamos en mora de irnos perfilando en la coalición hacia esa idea de un sindicato, porque solo así se pueden pedir cosas. Y hay ejemplos. Lo que se hizo aquí en Francia es que eso no salió tampoco porque los gobiernos quisieron. No, Una es decir, lucha, fue fue producto una de... lucha de base y también voluntad política, hay que decirlo, de gobiernos de izquierda, que dijeron, listo, el arte y la cultura vale, ¿sí? Y aquí en estos países tienen un valor importantísimo, ¿sí? Un músico tiene el mismo valor o un pintor que, mira, en las alcaldías hay talleres destinados para los pintores. Hágame el favor. Claro, tiene que demostrar que tiene una trayectoria que ha hecho y alquiler moderado, donde el señor o la señora puede pintar y vivir. Y eso existe en toda Europa. Y sobre todo en Francia y en otros países. Y en el caso de Canadá, que es un ejemplo que también conozco muy bien allá nuestros amigos de Quebec, en la parte francesa, lograron hacer algo interesante, ellos llamaron el Consejo Nacional de las Artes. Y también en los años 60, 70, a través de la cooperativa de artistas, ellos comenzaron a pelear y lograron asiento en el ministerio de ese consejo. ¿Quiénes son los que están ahí, hacen parte de ese Consejo Nacional de las Artes? Un representante de todas las artes, de teatro, por ejemplo, digamos, en Colombia, quien debería ser parte de ese Consejo Nacional de las Artes, sesionando con la ministra, en teatro uno diría Patricia Ariza, por decir un nombre, ¿sí? Es una mujer que
ha dedicado toda su vida al teatro, se nos fue hace poco Santiago García, bueno, hay otros, pero se me ocurrió ella, ¿sí? Ujú. Ella debería tener un asiento ahí. En el caso del cine, entonces, bueno, no sé, Cabrera o otra persona, ¿no? Marta Rodríguez, ahí, ¿no? En literatura, bueno, en cada campo la Cada gente área. que conoce, cada área, que conoce, pero cuando uno ve cómo está ahora con la cuestión de la ley naranja y quiénes son los que están ahí, son los mismos, la hija de no sé quién, el hijo de fulanito, la cosa cortesana de la que yo le mencionaba, ¿no? Todo eso se hereda, ¿sí? Como títulos nobiliarios, entonces no hay un conocimiento real entonces es muy difícil que eso cambie sin una voluntad política, ¿no? Porque, es decir, eso tiene que haber una transformación real de la estructura de las instituciones culturales, ¿sí? Pero bueno, toca seguir insistiendo en ese campo, es decir, la idea es exigir que algún día, porque Queda la claro, uno va a pelea. ver y uno dice, ah, no, pero a ti te dicen, es que los consejos regionales de cultura ahí están, sí, pero son consultativos, ¿sí? Exactamente. Llega el ministro o el alcalde y le dice, miren, señores, señoritas, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Y cuántos vinieron? Nos dan gaseosa, sándwiches y chao. O uno, todo el mundo se despeina ya diciendo, no, pero eso no sirve para nada. ¿Sí? El saludo a la bandera del que tú hablabas. Ricardo, dentro de esta situación definitivamente tienen que gestarse procesos muy similares a los que se han gestado en países como el que usted nos trae a mención y donde está usted en este momento, para que sucedan estos cambios que definitivamente lo requerimos. Yo creo que el tema cultural en el país eh, siempre ha sido una situación muy difícil, la situación que viven los artistas y en todas las áreas del arte y la cultura. Usted que es curador y es crítico, lo sabe muy bien. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Usted está en un espacio maravilloso que es la academia y tiene allí la posibilidad de, desde el impartir ese conocimiento del que usted es propietario y de trascender a través de ese ejercicio docente a todas las personas que usted les puede llegar. O sea, ahí ya hay un primer punto para generar el cambio. ¿Qué hacer desde afuera? O sea, ustedes ya vienen en un ejercicio. ¿Cómo hacer que la gente reflexione, reaccione y diga, venga, hay que hacerlo? O sea, tengo que Sí, dejar de pues, estar en la corte cortesana del rey de sí. turno. Pues fíjate que en esta coyuntura de la pandemia, con la coalición de trabajadores de la cultura que nació en un contexto también político grande, sí, que fue con el conato de destitución de la alcaldía de Petro. En ese momento, varios nos preguntamos qué era importante, porque nos encontramos en la Plaza de Bolívar allá, varios del medio, incluso mucha gente que no votó por Petro ni nada, pero mucha gente que decía, oiga, no, esto ya es el colmo, aquí hay un problema contra la democracia, entonces hay que defender. Y ahí miramos que históricamente en momentos de esos había unión de intelectuales, artistas, ¿no? Y ahí nace la coalición, en el caso de esto, ¿no? Las otras agremiaciones, pues no voy a hablar tanto de ellas porque, pues, aunque las conozco, la UNA nace también de circunstancias muy particulares. Frente a esto, lo que acontece hoy, hay mucha gente que nos ha buscado y dice, oiga, ¿qué hacemos? Porque han visto que nosotros estamos hablando, somos organizados, en fin. Lo que hace falta es justamente cuestión de gremio y organización. Eso es muy difícil porque más, por ejemplo, curiosamente, los más organizados son la gente de teatro, los de escénicas, ¿sí? Los de audiovisuales, porque ellos trabajan en equipo, ¿sí? Sí, Es decir, por naturaleza están dados a agruparse. En literatura o en artes plásticas, las no mucho. individualidades son muy grandes y eso es muy difícil. Eso, mejor dicho, es como poner, como dicen por ahí coloquialmente, ponga tres micos para la foto y eso es, mejor dicho, lo logra ahí sentar, pero no más. ¿Sí? Cada uno se está mostrando los dientes. Eso. Y sin embargo, ahora varios han logrado entender que la cosa es seria, ¿sí? Que esto es real. Ahora bien, soluciones, lo mencionábamos, el panorama no va a ser el cambio hacia aquí a mañana,
lo que se ha logrado en estos países, bueno, es inédito, pero el sistema cooperativo es algo que funciona a todo nivel, incluso más allá del mundo de la cultura. Esto hay que alentarlo. ¿Sí? Esto hay que alentarlo. En algún momento, por ejemplo, en el caso de las artes plásticas en Bogotá, se creó algo que se llamaba Cooperartes, que todavía está por ahí, ¿sí? Pero es todavía muy cerrado, ¿sí? Pero surgió como eso, como una cuestión cooperativa. Digo cerrado porque los que lo fundaron, eso no se ha abierto demasiado, ¿sí? Creció cuando nació, pero eso puede multiplicarse. Y el sistema cooperativo es tan importante que es como la confianza de los asociados, ¿sí? Y eso reemplaza lo que nos quiere vender ahora la economía naranja, que es a través del Bancoldex y Findeter vendernos créditos. Entonces yo quiero montar mi disposición, mi pieza de teatro. El ministerio, como está recortando lo poco que nos daba, ahora va a premiar las industrias creativas, ¿sí? Entonces, las premia ¿cómo? Pasando proyectos. Y el banco está detrás diciéndole, yo a usted lo voy a prestar para su pieza de teatro, para su concierto. Pero imagínese un artista endeudándose. Eso es lo que está detrás de la economía naranja, como lo que habían hecho con la educación hace rato, ¿sí? Que la gente para estudiar tiene que A través endeudarse. del ICETEX. O lo que está con la salud, que es lo mismo, ¿sí? Es decir, un sistema de salud que otra vez hay que hablar también de lo que uno conoce para comparar, ¿sí? Aquí la educación es gratuita. La salud es gratuita, ¿sí? El que trabaja tiene un derecho de salud. Bueno, esto ha ido cambiando también por la agenda neoliberal que toca a todo el mundo, eso lo han ido transformando, pero yo digo, esas son las cosas. Sí, y Francia no es un país comunista, así como para que digan que es un discurso comunista, pues claro, eso lo instalaron los comunistas hace años, hay que decirlo. ¿Sí? Que la seguridad social, con una base solidaria, con el impuesto sobre la riqueza, lo instalaron ellos con Charles de Gaulle, que fueron los que liberaron. Es decir, en ese momento estaban gobernando los resistentes y los comunistas y dijeron, aquí hay que hacer la seguridad social. Y los que Necesitamos tienen que ser. plata. Y esto es muy importante porque el gran capital tiene que ayudar al resto de la sociedad, es que eso es lógico. Bueno, entonces digamos que el sistema cooperativo es importante y eso va a generar otro tipo de visión. Mientras tanto, porque si no es estar dispuesto a que ese sistema leonino de los bancos comiencen a decirnos, usted ya se constituyó en una empresa creativa, tenga, aquí le damos su ayuda. Prepárense a pagar eso y a pagar impuestos por haber recibido tanta suma del banco que toca devolver. Entonces, eso es lo que está ahí en jaque, lo que está abierto. Entonces, Esa, sí, dime. esa es la trampa en la que no se debe caer, porque Claro, realmente es porque una cascarita que va a dar un golpe muy duro al sector. yo no suelo hablar de cuestiones personales, pero a veces hay que hacerlas. En estas cosas que yo, por ejemplo, no tengo cuentas bancarias en Colombia, Ujú. porque a veces le dicen a uno por tal charla yo le pago pero yo no tengo tarjeta de crédito, no tengo tarjeta de débito de ningún banco. No tengo. Tengo mi sueldo en un sistema cooperativo. Y por fortuna ese sistema, que es el de profesores, todavía funciona aún y lo han querido quitar. ¿Sí? Pero yo no les doy un peso porque ya pasé por eso. Una vez casi me quitan hasta el pellejo y el alma a esos bancos. ¿Sí? Entonces no les doy un peso al sistema bancario leonino de Colombia. Y eso es una especie porque no creo en eso, ¿sí? Es decir, le quitan a uno los ahorros que uno tiene, ¿no? No, pues estamos viéndolo en este momento de las famosas apoyos y ayudas y descuentos que dieron y ahorita mire lo que está sucediendo, a cuántas personas no le empezaron o le incrementaron más bien el costo de sus movimientos bancarios mensuales. Es una cosa No, absolutamente absurda, o sea, es una o- donación, pero luego yo me la exprimo por acá, eso ya lo sabemos y definitivamente el gran temor justamente es ese, Ricardo, de que las decisiones es para, voy a ser un poco brusca en lo que voy a decir, para clavársela duro al más necesitado. no, pero es que es verdad, lo que tú dices no es nada de brusco, es que esa es la realidad.
¿sí? Y el director de noticias del Canal 2 que yo no conocía, pero por ahí está surgiendo, del Valle, sí está circulando un video, me encantó lo que él dijo hace poco y decía, oiga, pero ya va, bueno, coincidimos en esto también, él decía, el sistema cooperativo es una opción, y la otra, ¿cómo es eso que hay que, para salir de la crisis, irle a pedir al banco, que además nos va a coger así? Entonces dije, sea, no, es decía, una canallada. él decía, el Banco de la República está en la obligación, porque además tiene plata, de emitir papel moneda ya para llegarle a la gente sin ningún intermediario, no tiene por qué pasar por otros bancos. Los bancos privados que sabemos a quiénes pertenecen, ¿no? Entonces, no, el Banco de la República, que es del Estado. ¿Sí? ¿Por Pero qué no lo van a irle? hacer. No, pero bueno, ahí está, pues, yo no sé, ese es el pulso que tendrán que hacer la sociedad civil y bueno, no sé, la cosa, pese a toda esta cuestión del virus, yo por ahí escribí un artículo hace poco donde veía que pese a todo nos pone en una situación de casi como un aliado, a decir, mire, o despierta o despierta. Sí, esto ya no es viable. Y justamente a nivel cultural nos hemos dado cuenta que lo que tú decías comenzando tu programa, esta es la cenicienta de todas las agendas gubernamentales, no sirve, lo mínimo que se le da es esto y además Y le chingan. la plata llega a otra gente, Sí, que no son, llega a donde tiene que llegar ni no llega a cubre donde tiene que llegar. las necesidades realmente que debería de cubrir. Ricardo, ¿se va a dejar invitar otra vez a la chambrana? ¿Lo vamos a volver a Cuando enchambranar? quiera, sí, sí, cuando quiera. No eh, importa me, que da, lo trasnoche. me da gusto, no, y además fíjate que como con esto, de verdad los horarios y los tiempos han sido tan raros, ¿no? Entonces yo tengo, claro, estoy ahora paradójicamente con este paro de actividades acá más conectado con Colombia, porque estoy en un año sabático acá. Entonces he estado más por los horarios, entonces se me ha Nuestros. desfasado un poco esta cosa. Pero Entonces aprovecharemos con la autorización pertinente, ¿no? pues qué gusto conocerte, te felicito por ese espacio, de verdad tenía ecos de eso, me parece que justamente los esfuerzos comunitarios son los que generan verdaderos lazos sociales, ¿no? Y generan opinión y hay que mantener esto. Te felicito por ese espacio realmente. Y cuenta Gracias. conmigo. Tan bello. Ricardo, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y a todos los oyentes quiero decirles a ustedes, seguidores, este espacio no solamente lo van a poder ver acá en nuestras redes y en nuestro canal, sino también en las redes de Ricardo, en Vistazos Críticos. Supongo que puedo aprovechar para la cuña, Ricardo, y a Claro que través sí. de las redes de Ricardo, que lo encuentran en Facebook como Ricardo Arcos Palma. Interesante, visiten el perfil que se los recomiendo, de verdad que sí vale la pena. La gente que nos ayuda a pensar vale la pena que la sigamos. Ricardo, muchas gracias de verdad. Espero que se Con esté mucho cuidando, gusto. espero que se esté cuidando juntamente con todos los suyos y Ujú. el mensaje para toda nuestra audiencia ya para despedirnos. Pues sí, no, indudablemente es primero una voz de aliento. Yo creo que esta es de las primeras pandemias viralizada comunicacionalmente y por eso nos ha generado tanto miedo, pero pandemias ha existido a lo largo de toda la humanidad. Sí, hace poco circulaban unos periódicos de la gripa, no sé qué, mató a tanta gente en Bogotá y la gente, los cadáveres los apilaban ahí en el cementerio central. Es decir, siempre ha habido pandemias. Esta tiene otros componentes, ¿sí? Se dice que es creada por los últimos acontecimientos, parece que es de las primeras guerras biológicas a las que vamos a asistir, pero digamos, pues el ser humano siempre va a estar ahí, ¿no? Y hay que simplemente, la cultura justamente nos ha dado cuenta, ¿no? Desde el padre de Marcel Proust, que fue el que se inventó esto de la cuarentena contemporánea, moderna, ¿sí? El papá de Marcel Proust, que Marcel Proust lo narraba en sus memorias, ¿no? Entonces, Boccaccio, el de Camerón, se escribió en plena cuarentena, ¿no? Las pinturas de Bruegel dan cuenta de las pandemias. Dante también, de hecho Dante muere en una de esas pandemias también, pero él habla de, es decir,
la civilización ha estado siempre confrontada a eso, ¿no? Entonces, de eso salimos, es lo que quiero decir, hay que cuidarse muchísimo, ¿no? Y bueno, un fuerte abrazo y espero conocerte personalmente. Uno igual para ti, Ricardo, y muchas gracias por estar acá. Hay una Chao. pandemia que tenemos que derrotar entre todos, que es la pandemia de la corrupción. Esa no nos puede vencer ni por el chanfle, ni con esta pandemia, ni con todas las que vengan. Ricardo, gracias por participar en la chambrana con nosotros hoy. Con mucho gusto, hasta pronto. Hasta pronto.